En este ejercicio lo que se trata es de que recordemos qué es la potencia P de t, qué es la potencia instantánea, y que veamos cómo a partir de medidas de esa potencia instantánea, medidas que pueden ser obtenidas de un ensayo de campo, pues ver cómo nosotros podríamos sacar, o una forma que nosotros tendríamos que sacar de aquí, los valores de la potencia activa, reactiva y aparente. Fijaros que esos valores de la potencia activa, reactiva y aparente, pues en realidad son valores que proceden de esta potencia instantánea. Bueno, pues concretamente lo que nosotros vamos a hacer es jugar con la expresión de la potencia instantánea. Y vamos a determinar cuánto vale PQ y S. La expresión de la potencia instantánea, si recordáis, es esta. Es U por I, valor eficaz de la tensión por la intensidad, por el coseno de phi sub U menos phi sub I, menos el coseno de 2 omega t, menos phi sub U menos phi sub I. En donde, como sabéis, pues ese phi sub U y phi sub I pues van a ser los argumentos de la tensión y de la intensidad, y como también sabéis, este phi sub U menos phi sub I es el argumento de la impedancia sobre la que estamos aplicando, o la que se está aplicando esa tensión, esa tensión y esa intensidad. Bien, pues si recordáis también el valor de la potencia media, por ejemplo en una resistencia, pues en una resistencia habíamos visto que la expresión de la potencia instantánea era de este tipo, y que el valor medio pues era este valor de aquí. ¿Cómo se obtenía este valor medio? Pues este valor medio en esta senoide era muy fácil, era el valor máximo menos el valor mínimo, más el valor mínimo partido por 2. ¿De acuerdo? Fijaos que esto, en el caso de una senoide que esté centrada, pues nos daría 0, que es el valor medio de una senoide. En este caso, nos da la potencia activa. Bueno, pues esto mismo se puede aplicar aquí. El valor máximo es 80, el valor mínimo es menos 20 vatios, y si dividimos por 2, pues esto nos da 30 vatios. Luego esa es la potencia activa que está consumiendo esa impedancia Z, 30 vatios. El problema aquí es cómo podemos sacar o cómo podemos deducir algo sobre S y sobre Q. Bien, pues vamos a volver a ver esta expresión. Si cogemos esta expresión, fijaos en lo siguiente. Si esta expresión de aquí se corresponde a la onda de la figura que tenemos arriba, ¿me podréis decir cuál es este punto y cuál es este punto de aquí abajo? ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Bueno, pues yo creo que ver el máximo y el mínimo, fijaos que esto es constante. Y esto es la parte de la potencia instantánea que varía. Bueno, pues fijaos que nosotros tendremos el valor máximo de la potencia. ¿Cuándo? Pues el coseno de phi sub z no puede variar. Lo que tendrá que pasar es que este coseno de aquí valga menos 1, es decir, menos 1. ¿Y cuál será la potencia mínima? Pues la potencia mínima será U por I por el coseno de phi sub z menos el valor más grande que puede tomar este término, que sería 1. Bien, pues si os fijáis en esta expresión, esto es U por I por 1 más el coseno de phi sub z, y el término de abajo es U por I por el coseno de phi sub z menos 1. Bien, pues ¿qué pasa si yo resto estos dos términos? Pues si yo resto estos dos términos, ¿qué me quedaría? Pues si yo resto estos dos términos, me quedaría
que la potencia máxima menos la potencia mínima sería igual a ¿quién? Pues sería igual a 2u por i. ¿Y esto quién es? Pues esto es la potencia aparente en módulo. Por tanto, la potencia aparente en módulo sería igual al valor máximo, 80, menos el valor mínimo, que es menos 20, partido por 2. Es decir, esto sería 100 partido por 2, pues esto serían 50. Bueno, pues ya tenemos ese. ¿Cómo podemos calcular Q? Pues el cálculo de Q ya es muy sencillo. El cálculo de Q, como ya sabemos, es aparente al cuadrado menos activo al cuadrado, es decir, 50 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Bueno, pues esto da 40 voltiamperios reactivos. Segundo problema. El segundo problema es ¿quién es Z? ¿O quién puede ser esa impedancia? Bueno, pues esa impedancia nosotros sabemos, como nos dice el enunciado, que le estamos aplicando 20 voltios eficaces. Si le aplicamos 20 voltios eficaces, es decir, si la tensión U que tenemos es esta, y además conocemos cuánto vale la potencia activa y cuánto vale la potencia reactiva, pues fijaos que si os acordáis de las fórmulas de potencia, hay una expresión de la fórmula de potencia que dice que la potencia activa es U cuadrado partido por R y que la potencia reactiva es U cuadrado partido por X. Pero cuidado con esta fórmula, porque esta fórmula lo que implica es que la R y la X están puestas así. Es decir, tenemos la misma tensión sobre cada una de los dos elementos. Es decir, no podéis aplicar esta fórmula si las impedancias R y X las suponéis así. Porque entonces la tensión de 20 voltios, la tensión de 20 voltios no está aplicada sobre cada uno de los elementos. Es decir, que estas fórmulas no las podréis aplicar en este caso. ¿De acuerdo? Es decir, esta tensión de aquí no es la misma y por tanto no podemos aplicar esto. Bien, pues vamos a aplicar esas expresiones. Si aplicamos esas expresiones tendremos que R va a ser igual a la tensión al cuadrado partido por P, es decir, 20 al cuadrado partido por 30, y que Q va a ser igual a la tensión al cuadrado, X va a ser igual a la tensión al cuadrado partido por Q, es decir, 20 al cuadrado partido por 40. Pues esto nos da una X de 10 ohmios, y esto, el valor de la resistencia R, nos da un valor de 6,67 ohmios. Por tanto, si nosotros queremos expresar esa impedancia, pues esa impedancia será una resistencia, como tenemos aquí, en paralelo con una inductancia. Luego esa impedancia sería esto, R por JX partido R más JX, que sería 66,7 J partido por 6,67 más 10J, que esto es igual pues a 4,5 más 2,64J. De todas maneras la podríamos expresar así perfectamente. Pero fijaos, ¿y si lo que yo quisiera saber exactamente es cuánto vale la L de esa reactancia? Pues fijaos en una cosa, para ver cuánto vale la L de esa reactancia, lo que tendríamos que hacernos es una cosa. Fijaos
que en la expresión de la potencia, os vuelvo a dibujar la curva, aparece la curva de potencia y tiempo. ¿De acuerdo? Aquí aparece un valor 2 milisegundos y aquí aparece, perdón, un valor 1 milisegundo y aquí aparece un valor 6 milisegundos. Luego, de aquí a aquí tendremos un periodo. Bueno, pues el periodo será 6 menos 1, 5 milisegundos. ¿Cuál será la frecuencia? Pues la frecuencia será la inversa del periodo, es decir, 200 hercios. Luego, ¿cuánto vale L? Pues L será X partido por omega. ¿Y omega quién será? Pues X es 10, omega será 2pi por 200, ¿no? Bueno, pues cuidado, esto es falso. ¿Por qué es falso? Pues porque la frecuencia de la potencia sabemos que no es la frecuencia de la tensión ni la frecuencia de la intensidad, que estas son las de la potencia partido por 2. Recordad que la curva de potencia tiene el doble de frecuencia. Luego, la frecuencia que nosotros tenemos para tensión e intensidad son 100 hercios, y ahora sí, lo que es verdad es que la L sería igual a X, que es 10, partido por 2pi por 100. Lo cual nos da una L de 15,9 miliamperes.